gracias, Adriana, ¿dónde andas? Por invitarme a participar y por darme la posibilidad de estar aquí, y también, por supuesto, a Ivonne, de invitarme a compartir un poquito de lo que estamos haciendo. Bueno, yo soy Ricardo Sierra, soy mexicano, tengo 50 años, casado con Alejandra, que está ahí. Tenemos 3 hijos maravillosos y bueno, soy de formación de ingeniería. Yo estudié, terminé en el año 86, ingeniería en sistemas, y los primeros años de mi vida profesional estuve en temas técnicos, y luego decidí que no me gustaba tanto lo técnico, sino que me gustaba un poquito más la parte de ventas. Entonces tomé posiciones gerenciales y directivas en otras organizaciones comercializando los servicios de tecnología e información. Y en el año 2000 fundé esta empresa que se llama Servicios, Tecnología e Innovación. Empezamos como una empresa de tecnología, dando servicios de tecnología, y luego hemos ido migrando nuestros servicios. Actualmente somos una firma de consultoría y básicamente nuestros servicios son temas de administración de proyectos, implementación de oficina de administración de proyectos. Esto normalmente lo precedimos de servicios de planeación estratégica que nos permiten conocer cuáles son esos proyectos que las empresas quieren emprender. Tenemos un área de lo que llamamos inteligencia analítica o el business intelligence, que le llaman por ahí, y gestión por procesos. ¿Okay? En el año 2012, bueno, antes del año 2012, esta organización actualmente está muy enfocada y solamente tenemos un cliente. Ese cliente se llama Pemex. Pemex es, pues, algunos de ustedes quizá no la conozcan, pero es la empresa nacional mexicana, que es la que extrae todo el gas y el petróleo de México. Tenemos oficinas en 5 ciudades, en la Ciudad de México, que es donde está el corporativo de Pemex, y en las partes donde se está desarrollando digamos, toda la extracción del crudo y del gas de nuestro país. Son ciudades que las voy a nombrar, aunque a muchos de ustedes no les haga mucho sentido, pero hay una que se llama Villahermosa, Ciudad del Carmen. Entre estas 2 ciudades se administra prácticamente el 80% de la producción nacional del gas y del petróleo. Otra que se llama Poza Rica, una pequeñita que por ahí se llama Paraíso. Entonces, estamos sirviendo a Pemex porque somos una organización relativamente pequeña. En STI somos 80 personas. Ahorita les voy a platicar de otra firma que recién creamos. Y como no somos muy grandes, decidimos enfocarnos al cliente más importante que hay en México. Yo siempre he dicho que queremos a los mejores clientes, y Pemex es, en términos, digamos, de ventas, de número de personas, de contribución al erario, la empresa más importante que hay en México. Y para poder atender a esos mejor cliente, yo digo que tenemos que tener al mejor talento. Entonces, nosotros estamos muy enfocados en traer al mejor talento que podemos encontrar. Llevarlos a estas ciudades es difícil, porque pues, son ciudades que no tienen muchos servicios, como la Ciudad de México. Son personas certificadas o tienen certificaciones técnicas, y cuando de pronto me preguntan si pagamos mucho, yo digo, pues no sé si les paguemos mucho, pero si queremos tener a la mejor gente, tenemos que pagarle bien. Entonces, traerla a estas ciudades de Villahermosa, Ciudad del Carmen, es complicado. En el año 2012 fundamos digo fundamos porque aquí está Saúl Sánchez, que mañana va a tener una plática con ustedes. Él, antes que nada, es mi amigo, y en el 2011 nos asociamos en STI y creamos una empresa que se llama el Instituto Mexicano de Competencias Aplicadas, para atender toda la parte, digamos, del desarrollo del talento que tanto nos pide nuestro cliente Pemex. Pemex, la gente que está ahí tiene una formación técnica muy fuerte, pero curiosamente toda la parte de desarrollo personal, humano, la tienen muy abandonada. Entonces, recuerdo en una plática queriendo vender los servicios de administración de proyectos,
Cuando estábamos recién creando el IMECAP, me dice un gerente y le digo, bueno, también tenemos una práctica de habilidades suaves, que ellos lo conocen, y me dicen, a ver, párate ahí, platícame un poquito más de eso. Y entonces me dijo, mira, lo de administración de proyectos lo dejamos para el otro año, hoy vamos a empezar con el tema del desarrollo de la gente. Saúl es la persona que está dirigiendo este instituto, el Instituto Mexicano de Competencias Aplicadas. Entre las dos organizaciones hacemos un poco más de 100 personas, es un perfil técnico muy fuerte, 5% de nuestros colaboradores tienen un grado de doctorado, más o menos 40 o 50% tienen maestría y más de la mitad de nuestro personal tiene certificaciones técnicas como el Project Management Professional o certificaciones en tecnología u otro tipo de certificaciones. Hemos capacitado, porque tenemos una práctica de capacitación, alrededor de unas 500 personas en administración de proyectos. Tenemos una alianza con el Project Management Institute, no sé si les haga sentido a algunos de ustedes esta organización, pero es digamos, el instituto de administración de proyectos más importante, y con ellos tenemos una asociación a través de un programa donde nosotros capacitamos a las personas, digamos, con la marca del PMI. Y el año pasado hicimos un esfuerzo por crear la comunidad de administradores de proyectos en Ciudad del Carmen y en Villahermosa. No es fácil crear una comunidad, por eso yo puedo entender el ánimo que hay de crear esta comunidad CEO. Nosotros hicimos una convocatoria, llegaron 100 personas a esta comunidad y en este momento tenemos activamente participando a 40. Entonces, cuesta trabajo que la gente entre a la comunidad en gerundio, como por ahí decía ayer Renata, ¿no? O sea, que esté participando no es fácil, ¿no? Bueno, ese es un poquito el contexto de la organización. Bueno, rápidamente tenemos una dirección de operaciones, tenemos una dirección de innovación, que es la que está justamente buscando que toda nuestra gente participe y esté promoviendo ideas, aunque yo sé que aquí no gusta mucho, pero Pemex sí nos exige derechos de autor y patentes para poder tener contratos directos. Entonces estamos trabajando, registrando metodologías, registrando software, registrando la marca y obteniendo patentes para poder trabajar de manera directa con el gobierno federal. Tenemos un área de innovación, un área de administración y finanzas y un área de desarrollo humano y del talento, ¿ok? Eso es un poquito el contexto de la empresa. Bueno, respecto a México, mi país, en este momento se siente un clima muy favorable, tanto políticamente como para los negocios. Venimos de una transición democrática que costó mucho trabajo. Durante 80 años gobernó un solo partido político, luego vino la alternancia, 12 años con partido de derecha, el Partido de Acción Nacional, y ahora estamos regresando al PRI que nos gobernó por muchos años. Aquí lo relevante es que este PRI que llegó ha logrado hacer los consensos y los amarres políticos para poder transitar las reformas que nuestro país requiere, ¿no? Entonces, en un escaso año de gobierno, tenemos ya reformas educativas, la de telecomunicaciones, la fiscal y la energética. Es un avance importante en tan poco tiempo porque normalmente los políticos operan en base a cálculos políticos, entonces pues yo no te doy el voto si no obtengo algo a cambio. Pero este partido ha tenido la habilidad de hacer los consensos políticos para poder tener estas reformas, ¿no? Creo que hoy mi país se percibe como un país de menor riesgo y un país mucho más atractivo para la inversión. Entonces, en general, los empresarios nos sentimos con un buen ánimo para poder caminar. Y bueno, las reformas también abren muchas posibilidades. La que más nos interesa a nosotros en la organización es justamente la reforma energética. Es una reforma que se menciona mucho, tiene una relevancia porque para lograr esta reforma se tuvieron que cambiar artículos de la Constitución en donde
se permite ya a empresas extranjeras participar en la exploración y en la explotación del petróleo. Nosotros venimos de un país en donde todavía hay muchos discursos, para mí, erróneamente nacionalistas, en donde si viene el capital extranjero, nos roban nuestra riqueza y todo este tipo de cosas. Entonces, ha costado trabajo que el Congreso aceptara que pueden venir otras organizaciones extranjeras, por supuesto, a sacar ese crudo, ese petróleo que México no puede sacar, ¿no? Pemex es una empresa que tiene muchas limitaciones financieras, entonces hay mucho crudo y mucho gas que está ahí en el subsuelo y que no hay manera de sacarlo si no vamos con alguien más. Bueno, personalmente se darán cuenta que estoy a favor de esta reforma, ¿no? Entonces, lo que permite esta reforma en el sector de la energía es que vengan otras empresas y se asocien con Pemex en diferentes formas. Hay distintas maneras de asociarse ahora con Pemex, porque actualmente, si viene una empresa de las grandes, como Schlumberger, Halliburton, todas estas grandes transnacionales mundiales, Pemex les paga por hacer un servicio. O sea, tú perforas un pozo, yo te pago. Tú me pones una instalación, yo te pago. Ahora lo que vamos a hacer es asociarnos. Vamos juntos por ese petróleo que está en aguas profundas, a 5,000 metros, que México no tiene esa tecnología. Entonces, esta reforma lo que nos da es una presencia de muchas empresas, va a haber mucha mayor actividad económica en el país y por supuesto vienen muchas oportunidades para nosotros porque estas empresas requerirán de servicios, pensamos que como los que nosotros ofrecemos y por supuesto esperamos competencia. Entonces vemos una oportunidad de crecer nuestro negocio con otras empresas extranjeras y por supuesto vemos una amenaza de tener mucho mayor competidores, ¿no? Entonces, ¿en dónde nos encontramos en este momento? Bueno, a partir del 1 de enero de este año, Saúl y yo decidimos dejar la dirección general de cada una de estas firmas, dejársela en manos de un profesional y nosotros dedicarnos a lo que creemos que es la parte más importante y estratégica de nuestras organizaciones. Estas son toda la parte, obviamente, de estar buscando las estrategias que nos harán crecer y sostenernos. El relacionamiento, aquí necesitamos empezar a crecer nuestra red relacional, ya no solamente con la gente de Pemex, a la que ya conocemos, sino que tendremos ahora que tratar con gente de Noruega, países que están listos para venir a invertir y tenemos que estar en esas conversaciones, ¿no? Por supuesto, consolidar las ventas y una cosa que tenemos muy claro es tenemos que trabajar en nuestra gente, o sea, toda la parte, digamos, en un FODA famoso, que son las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, toda la parte interna, ¿no?, que son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, las hemos dejado al director general y Saúl y yo estamos trabajando justamente en las oportunidades y en las amenazas. Entonces, nosotros vemos que donde tenemos que trabajar más es en generar a nuestros líderes coaches, tenemos que hacer realidad el bajar este discurso, estas competencias genéricas, por ejemplo, las genéricas de las conversaciones, tenemos que trabajar mucho en bajar toda la cultura organizacional que estamos queriendo implantar de la honestidad, de la conciencia. También nos gusta mucho el discurso del señor Kaufman, de Freddy Kaufman, que habla mucho del líder consciente, ¿no? Entonces, eso es un gran reto que tenemos. Creemos que nuestro mayor reto en estos años que vienen es institucionalizar la creatividad, la innovación, la formación de nuestros líderes, el aprendizaje organizacional y poder armonizar y capitalizar el talento humano. Eu queria dizer que a minha empresa é uma empresa de consultoria em atividade física. É conceito pouquinho diferente de ginásio. A proposta é prestar serviço individualizado
para as pessoas, com foco em suas necessidades, limitações e objetivos para que generemos resultados efetivos para elas. Sim? Minha empresa tem há 15 anos. Começamos com uma ideia na faculdade. Eu abri a empresa 1 ano e meio antes de estar formado. E a profissão também é recente em Brasil, tem apenas 15 anos de regulamentação dela pelas entidades governamentais. Então, a empresa começou com um sonho de fazermos algo diferente. Eu tinha feito alguns processos de estágio, não sei, acá é um outro nome. Quando estás na faculdade, tens que fazer um processo de aprendizagem nas empresas. Sim? Como se chama? Passadilha. Sim. Então, fiz isto. Não me identifiquei com nada que havia em todo o mercado. Não havia sentido, não havia significância no trabalho para com as pessoas. Esse era apenas um lugar de se trabalhar. Então, comecei a conversar com um amigo meu da faculdade e começamos a pensar que poderíamos fazer para construir algo diferente, uma proposta diferente que também levasse em consideração os profissionais. Porque não víamos nas empresas valorização do profissional. Havia e há até hoje o uso de passadilhas com uma forma de diminuir os custos do serviço para entregar ao cliente, sem ter a preocupação com a qualidade, com a formação do profissional. Então, desde o começo, a ideia é que teríamos que ter uma empresa que preparasse, formasse seus profissionais. E aí temos uma questão de mercado. Não vemos no mercado pessoas devidamente qualificadas pelas faculdades, nem do ponto de vista técnico, muito menos da questão profissional. Então, hoje temos 4 serviços dentro da empresa, que trabalhamos com personal training, serviços de pequenos grupos para pilates, treinamento funcional e com a questão também da assessoria de corrida. Todo isto com um propósito maior, que é gerar qualidade de vida para nossos clientes, para que eles tenham qualidade de vida e tenham uma vida mais saudável. Sí, gracias. Sí. Então, isto é um conceito muito diferente de que há em Brasil sobre a atividade física. Sim? Não sei como há cá, eu me vi que há muitos ginásios que me parecem muito cercanos da proposta que há em Brasil das academias, que nós chamamos. Sim? Então, quando eu iniciei o trabalho com meus sócios, que eu não sou mais sócios meus agora, eu tenho outros sócios, a ideia passava por fazer algo realmente que tivesse um trabalho consistente, que pudesse gerar este valor para os clientes. Então, dentro da proposta, tínhamos que entender um pouquinho mais do mercado. O que haces hoje com o mercado? É um mercado muito grande. Temos em Brasília 750 empresas para uma população de 2.500.000 pessoas, mais ou menos. Em Brasil, é a maior quantidade de academias por pessoas proporcional em todo o Brasil. Então, há uma concorrência muito grande. ¿Sí? Brasil é o segundo país em número de ginásios no mundo. Só está atrás de Estados Unidos. É uma área que há muito movimento nesse sentido de pessoas procurando atividade física,
pero no tanto quanto deveria. Em Estados Unidos, 16% da população utiliza serviços de ginásio. Em Brasil, a média é 2,5%. Em Brasília, 4%, que é pouquinho melhor. Outro desafio que há é esta questão dos profissionais, que não têm a formação, a capacitação necessária e não têm uma visão profissional de atendimento, de prestação de serviço, que é problema muito sério para o setor em específico. Em relação ao mercado total do Brasil, passamos hoje por uma situação meio pouco peligrosa. Não sei se vocês viram, provavelmente sim, na televisão, as marchas que ocorreram em Brasil. Sim, há momento de uma certa insatisfação com o caminho que temos. O Brasil sofre com muitos problemas muito sérios de infraestrutura, temos problemas de energia, talvez tenhamos blackout em Brasil. Hoje temos, só não são, como posso dizer, aceito pelo governo oficialmente. Ele não disse que há blackout, há pequeno problema, é isto. E isto interfere em muitas coisas do processo produtivo de todo o Brasil. E isto também interfere para nós outros. A questão da segurança também é problema, porque minha empresa é no centro da capital do Brasil, sim? E tenho problemas muito sérios de segurança com meus empregados. A empresa começa seus trabalhos às 6 da manhã e termina, cierra às 10. Então, nesses horários que as pessoas estão chegando ou indo embora da empresa, há certo perigo de assalto, roubo, essas coisas que... Então, eu já perdi vários empregados por isto. Então, esta é uma questão muito severa para nós outros. Dentro desse contexto, nossa proposta é capacitação, formação de profissional o tempo todo, não só técnica. Há 5 anos atrás, nós percebemos que que o setor todo é muito amador, desde o profissional até os gestores. Há amadorismo muito grande. E nós 5 anos atrás, nós percebemos que se não cambiamos esta situação, quedaríamos no mesmo lugar e talvez não teríamos mais empresa hoje. Então, a questão da gestão, profissionalização, essa era uma questão muito importante para nós outros. E por isso comecei a fazer formação em coach. Meu sócio também. Estamos fazendo agora o diploma também para continuar a formação. Uma questão mais executiva. Porque percebemos que a necessidade de formação da equipe ia muito além da questão técnica. Havia necessidade de formação, de desenvolvimento de competências personais, para que pudéssemos melhorar as relações e com isto ter trabalho mais efetivo com nossos clientes, para que houvesse resultado efetivo e que houvesse também o entendimento que todos dentro da empresa são responsáveis por esses resultados, não só os líderes, os chefes. Então, este câmbio vem ocorrendo na empresa de forma muito significativa. E nós temos grande desafio agora, que é a questão de ter uma gestão mais efetiva do ponto de vista da diretoria, dos líderes. Ter KPIs efetivos de avaliação, porque nós fizemos o trabalho de gestão ontológica, de Ivone, executiva, de Ivone, e fizemos o TCGO. E problema que foi detectado foi que nós tínhamos problema muito sério com a gestão da realidade. E então, a partir disto, começamos a procurar soluções com a equipe e com os sócios para ver que ações efetivas poderíamos tomar para cambiar esta situação. Porque nós temos a intenção de crescer com a empresa, aumentar unidades e tornar a empresa uma empresa mais grande. Somos muito conhecidos em Brasília porque temos 15 anos de trabalho, somos muito respeitados pela questão técnica que fazemos de trabalho, mas não conseguimos alcançar os resultados que nós queremos.
nós generamos valor para o cliente de qualidade, mas não generamos valor financeiro para os sócios, como é o propósito que temos também com a empresa. Então, estamos nesse desafio, que é mostrar à empresa, à sociedade, ou seja, através de ações de marketing, divulgação, algo que traga à empresa uma visibilidade maior, que isto é um problema que nós temos desde o começo da empresa, porque ficamos muito focados no processo técnico, pela formação que temos, técnica. E a outra coisa é que vimos a possibilidade muito grande de crescimento, porque o mercado, as pessoas desejam a atividade física. Tenho uma pergunta para vocês. Quem é que tem convicção que a atividade física é algo importante e relevante para ter qualidade de vida? Sim, muitas pessoas. Quantas de vocês praticam regularmente atividade física? Pelo menos 2 vezes na semana. Sim? Em ginásios ou solas? Sim? Esse é um problema muito grande do mercado. Percebe? Muitas pessoas entendem a importância, nem todas fazem atividade física. Muitas destas não procuram o profissional para isto. Graças. Então, quando vais construir sua casa, contratas um arquiteto, um engenheiro. Sim? Quando tens um problema de saúde, vai ao médico e procura um profissional capacitado. Se tens um problema de gestão na sua empresa, procura um coach. Certo assim? Mas quando tens a questão de fazer da prática de exercício, não vem relevância no profissional da educação física. E este é nosso grande desafio, desenvolver condições para que as pessoas percebam quão importante é o profissional para que eles alcancem resultados efetivos e se mantenham ativos fisicamente como uma forma de ter saúde. Eu vou falar de una empresa que tiene mucho menos glamour que la que planteó Sally anteriormente. Ustedes se pueden imaginar algo más aburrido, más latero que sacarle agua a las manzanas. Tomar una manzana y sacarle el agua. Bueno, mi empresa se ha dedicado por muchos años a eso como actividad principal. ¿Ya? Es una empresa que está en Curicó, 200 kilómetros al sur de Santiago, que está prácticamente en todos los mercados donde hay gente que compra manzanas sin agua o con poca agua, ¿ya? Manzanas deshidratadas, que se ocupan desde pastelería o snack como rings, o en los desayunos, como tienen pedacitos de manzana muy chiquititas. Son pocos en cada uno, pero son muchos los que se consumen de eso, entonces hay una demanda razonablemente importante. Vendemos del orden de los 40 millones de dólares, que prácticamente el 99,9% lo exportamos, y trabajamos del orden, bueno, trabajábamos, porque yo ahora no estoy trabajando. O sea, me metieron aquí como CEO, cosa que para mí no tiene mucho sentido porque para nosotros nos llamamos gerentes generales. Pero parece que es lo mismo. Entonces, yo fui gerente general hasta hace como 4 meses y ahora soy presidente de la compañía. Pero voy a hablar desde esa etapa que duró como 30 años. Trabajamos como 500 personas en la empresa. Es una actividad muy intensiva en mano de obra, en fuerza de trabajo. Bueno, y tiene una cantidad de complejidades que son bien diferentes a trabajar con... ¿Cuántos doctores trabajas tú? El único doctor soy yo, ya que por casualidad llegué a sacar un doctorado en Wisconsin, porque yo partí como médico veterinario. Y después de darle como 17 vueltas a la vida, terminé estudiando economía y sociología y saqué un doctorado en la Universidad de Wisconsin, pero soy el único. Hay ingenieros, economistas, agrónomos, ingenieros en alimentos,
pero la gran mayoría tienen algún grado técnico perdón, unos pocos tienen un grado técnico y la gran mayoría han asistido solo a la Universidad de la Vida, que enseña una cantidad de cosas también. Bueno, esta empresa ha estado como bien ligada a mí y a mi historia. Yo partí trabajé unos años en el gobierno de Allende, en planificación agrícola, en planificación ganadera, después me fui a Estados Unidos, saqué esto y cuando volví, al poquitito tiempo llegó el golpe militar. Y bueno, yo fui de los que me fue mal con el golpe militar, a otros les fue bien, pero a mí me fue mal. ¿Ya? Así que me quedé sin trabajo, pero me fue mejor que a otros, porque a otros les fue mucho peor. Me quedé sin trabajo y al poco tiempo organicé con unos amigos una ONG y fui director de esa ONG por 5 años. El objetivo oficial era hacer investigación en temas agrarios. El extraoficial era hacer todo lo posible por derrocar al dictador. ¿Ya? Y llegó una situación en la cual, como las tantas cosas que pasan en la vida, murió el papá, que tenía un campo en Curicó, y bueno, la mamá dijo que el papá tenía otras cosas, que se vendía todo lo que quisiéramos porque mi hermano también jugaba a la revolución y mi otra hermana tenía hijos y la otra andaba no sé dónde. Entonces ninguno tenía interés en las actividades empresariales. Yo había dedicado mi vida más bien a pelear con las actividades empresariales. En ese momento lo que queríamos era hacer empresas de propiedad social y no empresas individuales. Bueno, pero murió el papá, estuvimos un cierto tiempo ahí manejando el campo, que fue lo único que la mamá dijo que no se vendía, y después de unos años, eso era el desastre, decimos en Chile, de Rancagua, que fue uno de los tantos desastres que celebramos en este país. Este país es muy interesante en ese sentido. Todas las fiestas que tenemos así tienen que ver con los desastres que han habido, ¿no? O sea, la batalla de Iquique, donde nos sacaron ya el desastre de Rancagua, O'Higgins tuvo que salir arrancando porque si no, no tenemos padre de la patria. Bueno, fue un desastre. Así que yo decidí que me iba a ir por unos meses a ordenar esta empresa para ver cómo seguíamos. Y eso fue hace 30 años. Todavía no la puedo ordenar. La verdad que la desordené más durante todo este tiempo. La desordené más. Sí, pero bien desordenado los 40. A ver, ¿cuáles son como las cosas más interesantes que yo quisiera compartir con ustedes? Al poco tiempo, yo no me podía ir de una ONG que lo que tenía que ver era con el desarrollo agrario, con los campesinos, con las empresas familiares de los campesinos, a una empresa que su objetivo, como cualquier empresa capitalista, era ganar dinero, así nomás, no me cuadraba. Entonces me inventé un cuento o hice una declaración y partiendo de un diagnóstico. El diagnóstico era, en este país, en este momento, lo que está pasando en términos del desarrollo de la economía del país es que lo que hay es un conjunto de empresas de mierda, decía yo, ¿ya? Y que están en contradicción con un conjunto de trabajadores que en ese conflicto se mueren de hambre. O sea, acá hay la contradicción fundamental, que yo me la había estudiado muy bien, porque mientras estudiaba en Estados Unidos me leí varias veces El Capital, entonces yo tenía clarito desde ese ángulo, ¿no es cierto?, que ahí había una contradicción
fundamental. Sin embargo, dadas las condiciones en las que la sociedad se estaba desarrollando, yo veía que había un espacio de colaboración en la cual se podían hacer cosas distintas. Ese espacio de colaboración, por supuesto, que no estaba dado en los términos en que nos contaba Sally hoy día en la mañana. Gracias, maestra, fue excelente su exposición. En los términos de Taylor, ¿no es cierto? Ahí no hay espacios de colaboración, sino que tenía que darse en un espacio de respeto, de participación, de generación de ideas en conjunto de cómo poder hacer que esa empresa generara más valor. Y ese valor después podíamos discutir cómo se repartía, pero antes de crearlo no había muchas posibilidades de ver cómo se repartía. Entonces, por varios años, y eso coincidió, tuve la buena suerte que en un aeropuerto de Estados Unidos me encontré con Fernando Flores, al cual yo lo conocía solo como ministro de Hacienda, que una vez le fui a presentar un proyecto y que no me dio ninguna pelota, y yo creo que se equivocó, pero bueno. Esa es mi opinión, supongo que la de él es distinta. Me encontré en un aeropuerto y me empezó a hablar de esta cosa muy extraña para mí, porque nunca me había topado con la ontología del lenguaje, y que la verdad que yo entendí una cosa bien distinta de la que entendí después, pero de todas maneras me llamó la atención. Y un día llegó a mi oficina en la ONG un señor a venderme un curso. Y yo me acuerdo que yo creo que a los 2 minutos de que partió hablando del curso, le dije, ya estamos listos, compadre. Yo lo compro, yo lo tomo. Y me miraba con un ojo así, porque seguramente que las otras veces le ha costado muchísimo vender el curso. ¿Ya? Pero en este caso, como yo tenía el antecedente de lo que yo había entendido, ¿ya? Se lo compré inmediatamente y asistí a la primera conferencia. ¿Cuánto tiempo me queda? Porque esto está más entretenido. Me quedan 10 minutos. Me quedan 5, ya voy a andar mucho más rápido entonces. Bueno, la cosa es que tomé el curso y de ahí me metí en una dinámica del coach ontológico, que fue la que me dio herramientas para desarrollar lo que les dije hace un momento, poder encontrar estos espacios que yo andaba buscando. Bueno, me gradué como coach, trabajé con Julio, con Echeverría, graduamos, hice lo necesario para que se graduaran como 7 personas, gerentes y técnicos de la empresa, haciendo este taller, este curso. Y la empresa fue creciendo. Ahora, fue creciendo en el ambiente económico que han crecido o han quebrado todas las empresas chilenas. Un ambiente de absoluta incertidumbre, de la cual los variables, o sea, es una economía que está casi por naturaleza definida como exportadora, la economía chilena. Sin embargo, una de las variables centrales para cualquier exportador tiene que ver con el tipo de cambio. Y este tipo de cambio ha pasado por cualquier lugar en los últimos, bueno, de los 70 y tantos para adelante, yéndose un 50% más alto o un 50% más bajo. Bueno, y para los que entienden un poquitito de un balance, ya un estado de resultados, el tipo de cambio impacta en la última línea, o sea, si uno tiene una utilidad de 10 y está con un tipo de cambio alto, ¿no es cierto?, puede tener 15, y si está con un tipo de cambio bajo puede tener 0. Y uno no hizo nada en la empresa, ¿no? O sea, uno fue un mero espectador ya de una situación que ni con bola de cristal, porque le hemos hecho empeño por todos lados a predecir esto, porque si uno lo predice se hace millonario, ¿no es cierto? Lo hemos hecho empeño por todos lados a predecirlo y nunca hemos podido, ni nadie ha podido. Entonces la empresa empezó a tener una cantidad de dificultades
que se situaba en un espacio distinto a la coordinación de acciones, que era lo que yo había aprendido. ¿Ya? No sacábamos nada con coordinarnos y tener comunicación efectiva y que los ciclos del compromiso se cumplieran si el tipo de cambio se nos iba a la mitad. Y entonces comenzamos una serie de aventuras que uno las puede mirar de distintos lados. ¿Ya? Nos fuimos a China, por ejemplo. Armamos una empresa en China con el objeto de expandir nuestras actividades y tener la capacidad de que nuestros clientes no solo recibieran estas manzanas deshidratadas del sur del mundo, sino que también los pudiéramos abastecer desde el norte del mundo, desde un país que produce solo la mitad de las manzanas del mundo. Ahí están, la mitad de las manzanas del mundo están en China. Entonces dijimos, bueno, si ahí está la mitad, vamos para allá, ¿no es cierto? Y llevamos la tecnología chilena, los técnicos chilenos, y montamos una planta con un chino. Lo que no tuvimos la capacidad fue de entender, pero antes de eso, yo creo que esa ida a China fue exitosa desde muchos sentidos. Yo estoy convencido que haberme ido la primera vez a China leyendo, le decía a Sally ayer, el libro de Harry Potter, fue una tremenda ventaja, porque me permitió ubicarme en China en un espacio en que todo era distinto, todo era nuevo, ¿ya? Y lo que había que hacer era un tremendo esfuerzo para moverse en un espacio que no tenía nada que ver conmigo, ¿ya? Y así lo enfrentamos. Así enfrentamos la relación con los chinos, así pudimos producir por un par de años, pero lo que no tuvimos la capacidad, de nuevo la bola de cristal, era que la economía china iba a empezar a revaluar su moneda, no tuvimos la capacidad de prever que iba a haber una gran producción de manzanas deshidratadas en otros lugares del mundo y que no íbamos a ser capaces de competir y que el mercado no iba a ser capaz de reconocer lo que nosotros vendíamos, que eran no manzanas chinas, que están muy desprestigiadas en el mercado internacional, sino que manzanas de surfruit producidas en China. Esto que en el momento que nos fuimos teníamos acuerdos con empresas americanas que iban a beneficiarse con esto, los acuerdos llegaron hasta el momento que llegó alguien a ofrecerle manzanas más baratas de otros lugares y por lo tanto los acuerdos se acabaron. Terminamos la operación china. Nos volvimos con un horno y unas cuantas pérdidas a Chile y decidimos meternos en otra aventura. Y yo le decía a Sally anoche cuando estábamos conversando que esta otra aventura, a diferencia de la China, en la cual estaba como clarito que estábamos metidos en un contexto absolutamente distinto, ¿ya? Esta fue con un francés. Y aquí yo no me hice las preguntas que me hice cuando me fui a China. Yo no sé qué libro habría tenido que leer antes, pero tener una sociedad con un francés, le aseguro que no tiene nada que ver con tener una sociedad con un chileno para un chileno, o con un venezolano para un venezolano. Los códigos son distintos, el significado de las palabras es diferente, y nos llevamos 2 años peleando sobre el concepto manzana. Ahora, el problema es que yo, ni él, pero él no tenía la formación que tenía yo. Le digo, ¿cómo puedo haber sido tan imbécil que no me hice la pregunta de qué es lo que significaba para él manzana? Porque para mí manzana significaban las manzanas que yo había conocido por 20 y tantos años. Y para él las que él había conocido 20 y tantos años. ¿Ya? Y eso significa sabor, color, rendimiento, precio, todos los atributos que tiene un producto que en 2 lugares distintos son diferentes. Y nos pasamos años no solo sobre la manzana, sino que en la forma de organizar la producción, cómo llegar a los clientes, cómo llegar a los mercados. Una tremenda experiencia. Que yo tengo la hipótesis que uno de sus outcomes fue un cáncer que me agarré.
¿ya? Porque fue dura, todavía sigue siendo dura, pero el cáncer también fue súper bueno, porque me permitió por primera vez ver las limitaciones personales que yo tenía. Nunca antes había pensado en la finitud de la vida. Siempre creí que iba a poder vivir como Matusalén, ¿ya? Y en ese momento me di cuenta que era el minuto de empezar a hacer otras cosas. Generé un directorio en la empresa, contraté a un gerente general y ahora le estoy intentando ayudar a dejarle más o menos, bueno, él se hizo cargo ya de todas las manzanas deshidratadas, esto otro tiene que ver con unos purés. Estoy intentando dejarle la parte de los purés razonablemente ordenada para que él la administre y yo me pueda dedicar a cosas como esta que me entretienen mucho más que sacarle el agua a las manzanas. Eso. Fíjense, hemos pasado del mundo de las ideas, de los conceptos, al mundo de las experiencias. De las experiencias de tres personas que nos han contado cómo fue una actividad real en el mundo empresarial. Lo primero que yo quisiera marcarles es, fíjense la importancia que tiene la manera de contarlo. Cómo la manera de contar nos plantea una lógica narrativa diferente. Si en este momento estuviéramos en el ejercicio de nuestra profesión de coaches, veríamos pues la diferencia con la que Ricardo plantea la importancia de lo estratégico, o Luciano su enfoque al cliente, a entender al cliente, o Jaime habla de cómo la empresa tiene que ver con su narrativa personal histórica y en qué forma va deviniendo en el proceso en que la historia cambia. Indiscutiblemente cada uno de nosotros podría pararse ante esta situación de forma muy distinta. Cada coachee pudieran estar, incluso fíjense que hubiera sido otro ejercicio posible, es la misma empresa contada por tres directivos, escucharíamos historias distintas. ¿Qué cosas son las que yo quiero resaltar desde el punto de vista de lo común? Hay algo que ustedes han visto que ha sido planteado con distintos énfasis y palabras, y es la importancia de leer el entorno, la importancia de escuchar el entorno. Cómo nosotros entendemos lo que hay alrededor. Desde mi experiencia de coaching directivo coincide eso. Yo he ido haciendo un mapa mental de cada una de las tres exposiciones y en las tres exposiciones aparece la idea de el entorno, la comunidad, el país, los clientes y sus gustos distintos, sus necesidades distintas. Entonces, ¿cómo desde el coaching directivo nosotros podemos plantear la importancia de qué entorno lee el coachee? Porque cuando me describe el entorno que hay, cuando Ricardo dice el PRI está haciendo reformas estructurales que son una oportunidad, tenemos a alguien que ya está con su mente capturando oportunidades. Cuando en un momento determinado Jaime lo que plantea es, y nos dimos cuenta que con la narrativa que yo tengo y con el cambio, la dependencia del cambio del dólar, tengo o cierro o muero de una gastritis aguda o de una forma me tengo que abrir, y empieza a mirar otros entornos, empieza a buscar la internacionalización. Aparece algo que Sally planteaba y es, empieza el proceso del pensamiento creativo, pero muchas veces las personas estamos capturados por nuestra interpretación. Entonces, como ven, el coaching directivo no es diferente en su esencia a cualquier otro tipo de coaching, pero requiere dominar el conocimiento de ese management, de esa mirada que Sally nos planteaba. Yo me incorporé directamente cuando terminé en esa generación que ayer Ivonne se encargó de demostrar que teníamos cierta edad, ¿no?
porque nos sabíamos este mes, hace 20 años que nos graduamos, yo me incorporé directamente al coaching directivo, pero no porque el programa me otorgara esa posibilidad, sino porque yo dirigía una escuela de negocios en Madrid y, por lo tanto, ese era el mundo de mi lenguaje. Para mí fue inmediatamente traducible, pero no siempre es inmediatamente traducible y, por tanto, hay que generar una cierta capacidad de entender eso. Cuando de alguna forma Luciano nos está planteando en su enfoque, aparece mucho más claramente el concepto de cliente, porque él está viendo que cada persona puede ser un cliente distinto, porque quiere personalizar y, por lo tanto, hay un mundo completo de decir, ¿cómo me convierto en oferta? Hemos leído el entorno, hemos intentado, desde ese punto de vista, obtener lecturas que me permitan actuar, que no me inmovilicen. A continuación hemos empezado a plantearnos cómo somos una oferta posible, porque esa lectura, si me llega a dejar como inerme, sin posibilidades, pues efectivamente pierdo el poder. De alguna manera, cuando yo hablo de lectura del entorno, quiero que vean aparejado inmediatamente la importancia de plantearse qué poder tengo ante ese entorno. Y ese poder ante ese entorno puede desarrollarse de formas muy diversas. A veces dándose cuenta, cuando vemos la importancia de la política en el entorno, que yo no puedo ser un empresario que se desentienda de entender el acontecer político, que se entienda a veces hasta de influir en el proceso de la forma en que legítimamente yo puedo hacerlo como parte de esa realidad. A veces el poder tiene que ver con mi capacidad de articular a otros. ¿Cómo articulamos a otros para convertirnos en una cierta posibilidad? Ha habido otro aspecto que me ha parecido interesante en las tres exposiciones y es la aparición de la incertidumbre. Y también Sally en su exposición, cualquiera que hable hoy del mundo moderno no puede pasar sin decir que la incertidumbre no es un error de la causa, porque a veces era como, estamos inciertos, algo no sabemos porque no hemos sido capaces de saberlo. Lo que estamos diciendo en este momento es, vivimos en un mundo de incertidumbre y posiblemente vamos a vivir en un mundo de más incertidumbre, porque simplemente la velocidad de creación del conocimiento se ha, no ya digo duplicado, triplicado, parece que cada 10 años hoy en día se quintuplica el conocimiento humano. Por lo tanto, es muy difícil pensar que podemos vivir sin esa incertidumbre. Pero el coaching o el coach puede ayudar a decir, ¿cómo vivo ante esa incertidumbre? ¿Cómo la vivo? Porque cuanto más rígidos son mis modelos mentales, más difícil puede ser el hecho de aceptar el fluir, como se dice hoy, en esta incertidumbre. Cuanto más nos abrimos a la flexibilidad, más cerca estamos de que esa incertidumbre no sea como algo que nos bloquee. Luciano planteaba cómo ellos se daban cuenta que tenían que entender cómo llegar a estos clientes que de alguna forma veían complejos. Nos planteaba algo que decía, hay mucha complejidad, pero es la misma complejidad que debe existir en el mundo del petróleo, en el mundo de la fruta. En la descripción de Jaime, que como compañero de certificación y después hubo una temporada en que tuvimos muchas cosas que nos unieron, yo he tenido que asistir a lo difícil que es a veces para un empresario aceptar serlo cuando viene de un tipo de pensamiento donde la empresa era un error del sistema. No era un error del sistema, pero la propiedad de la empresa. Por lo tanto, ahí tienes que estar trabajando sobre el mundo de las creencias de esa persona para que pueda trabajar en ellas. Tiene que haber en el fondo, un cambio del observador que es de esa realidad. Hay veces que en estos relatos lo que podemos ver es ¿cuál es el rol?
¿cuál es realmente el rol que tiene mi coachee? Porque es diferente cuando el rol es ser un directivo medio o cuando tú te sitúas en un nivel estratégico. Y efectivamente hay momentos en que la dificultad fundamental para alguien es que no asume el nuevo rol que tiene, que sigue estando cerca de la manera con la que siempre hizo las cosas y que no se ha dado cuenta que en el escalón desde el que mira hoy la realidad tiene su agregación de valor, ya no de la empresa, sino el suyo propio, al mundo en el que está operando, es otro. Ricardo dijo algo que quiero recoger porque es una perla para el trabajo de un coach. Cuando denomina, cuando se refiere a la herramienta de análisis, el FODA, o DAFO, en España la llamamos DAFO, en otros sitios FODA, está estableciendo cuáles son los aspectos fundamentales que definen el estar en un nivel operativo donde yo me tengo que centrar en las fortalezas y en las debilidades, y cuando se está en el nivel estratégico donde yo me centro en las oportunidades y en la amenaza. Es decir, lo que él dice, nosotros estamos haciendo eso, supone que efectivamente está asumiendo el rol que le corresponde como alguien que está en el nivel estratégico. Y si yo me centro en las oportunidades y amenazas, es que estoy mirando hacia afuera, es que estoy mirando al mundo, es que esa persona fundamentalmente construye su valor a partir de su capacidad de entender el mundo en el que opera. Cuando describió mi paso por el ACP Ivonne, que ustedes vieron que llegó un racionalista, un monstruo, la verdad es que lo que dije fue todavía peor que lo que dijo Ivonne. Yo cuando me levanté en aquella sala dije, el primer día, tengo la sensación de que este es un grupo de alcohólicos anónimos. Y todos se volvieron diciendo, ¿qué dice este impertinente, ¿no? Bueno, la importancia en este caso es que es aquello que yo escuché en aquel programa y que me enroló. Y fue una frase de Rafael Echeverría, no sé si le pertenece a él, pero él lo dijo, que era, claro, no podemos intervenir en un mundo que no sabemos observar. Y esta frase a mí me conmovió, porque dije, efectivamente, aquí tenemos algo realmente importante y es, ¿qué estoy observando yo? Y lo que yo observo es toda la realidad, esto que yo llamo la realidad. Entonces hay un rol estratégico fundamental en ciertos coaches, que es cómo asumen, cómo les acompañamos en el proceso de aceptación, de asunción de que su rol fundamental es escuchar las amenazas y las oportunidades que hay en un entorno y cómo a partir de ahí generan las condiciones internas para que su organización pueda anticiparse o reaccionar, dependiendo en el punto de la historia en el que nos encontremos. Me anticipo, reacciono, cómo salgo de rutinas que a lo mejor ya no responden a lo que estoy observando, aunque fueran muy exitosas en el pasado que ha construido mi historia. Mientras que cuando estoy en otros niveles, quizá el planteamiento fundamental es cómo yo me centro en lo de dentro, en que mejoren mis procesos, en que se subsanen aquellos aspectos donde realmente no los tengo, cómo genero internamente el conseguir el mejor nivel de capacidades y talentos. Aquí voy a algo que todos ustedes han dicho de alguna forma y han relevado la importancia de las personas. Y la importancia de las personas, sea para que puedan funcionar bien en un gimnasio o sea porque realmente tengan que ser los mejores consultores que puedan prestar un servicio o que tengan que trabajar en la deshidratación de la manzana, lo único que me dice es cómo yo tengo las competencias adecuadas y cómo tengo las actitudes que me permiten plantear eso. Y por lo tanto es verdad que la agregación de valor hoy
hacia afuera está muy relacionada con el nivel de talento que yo tengo. Pero no solamente, fíjense, que es la idea de dar un servicio adecuado a un cliente. Estamos yendo más allá porque en un momento determinado, si el problema que se plantea es de otro carácter, que nos lleva a la necesidad de la innovación, pues también ahí el tener aquellas personas o desarrollar a las personas para que se abran a esa posibilidad constituye uno de los aspectos más importantes. El problema está simplemente en que muchas veces, y esto está dicho por muchos de los gurús del mundo del management de hace mucho tiempo, Alvin Toffler, ya antes de venirme a Chile, llevo 20 años, decía que uno de los problemas que tienen las organizaciones es que mientras que la contabilidad no sepa reflejar el valor de las personas, pues efectivamente nosotros tenemos unos datos, pero no hay, el capital humano no ocupa ningún renglón. No tenemos 25 millones de dólares de talento. Pero en realidad cuando valoran una organización o cuando nos centramos en un proceso de compra o de fusiones, resulta que lo más importante termina siendo la capacidad que tienen esas personas de adaptarse a la nueva realidad. Y buena parte de todas estas fusiones no funcionan por la imposibilidad de conseguir una cultura que está en el mundo interior. Fíjense qué oportunidad veo yo como colega de ustedes en este ámbito, porque puedo reconocer que estamos en un mundo de mucha incertidumbre, que es muy difícil. Puedo reconocer que es un mundo que es donde ejercer el poder es cada vez más difícil. Anteayer terminaba un artículo para una revista de Venezuela que me pidieron y me basé en una idea que está muy bien desarrollada por otro venezolano, por Moisés Naim, ¿no? Moisés Naim, en su último libro, te plantea que la idea de nunca ha sido más difícil que hoy ejercer el poder, porque cada vez está más distribuido, hay más puntos de influencia, la sociedad civil tiene más valor, los clientes son más exigentes, los ciudadanos, precisamente porque algunos gobiernos lo hicieron bien. Aquí, por ejemplo, en Chile, en el gobierno de Lagos, yo trabajaba en el proceso de modernización del Estado y la consigna era ya no tanto mejorar la gestión, que venía de otros gobiernos anteriores, sino desarrollar ciudadanía. Bueno, porque se ha desarrollado ciudadanía, tenemos ciudadanos que hoy se quejan, salen a la calle, protestan, pero de alguna forma todo eso hace que el poder sea cada vez más difícil de ejercer. Y cuando el poder jerárquico, situacional, es más difícil de ejercer, queda más espacio para el liderazgo. Es cómo por lo tanto, poner énfasis en un proceso de coaching a desarrollar el liderazgo del otro, para que realmente sea capaz en esos momentos de buscar aquellas soluciones. Ustedes han leído sin duda o han hablado o visto, han conocido pues toda esta corriente del liderazgo adaptativo que viene a plantearse de la importancia de cómo estamos abiertos a encontrar nuevas posibilidades de hacer frente a aquello donde no tenemos respuestas y donde no es fácil que tengamos respuestas anticipadas. Algo de lo que han dicho es lo que he querido recoger, porque creo que efectivamente en todas estas historias hay hilos, que cuando yo tengo una base de conceptualización que me permite enhebrarlas, puedo escribir con el otro la historia de su vida o la historia de su proceso de dirección. Y entiendo que cuando están ustedes en una convención como esta, lo que les preocupa es cómo podemos desarrollar nuestra capacidad como coaching ejecutivos, cómo podemos entender este mundo en el que estamos insertos. Así es que yo les doy las gracias a nuestros tres invitados que nos han contado a su manera sus historias y nos han permitido ver ideas como estas.